Somos Crew. Una tripulación con propósito eterno. Aquí preguntamos, fallamos, aprendemos, crecemos, pero nunca nos bajamos del barco. Con Juan David, Jordan y voces invitadas que se suman al viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Crew Podcast. Eso es. Bien. Sean todos bienvenidos. Wanda, ¿cómo estás? Bien, Jordi, bien. ¿Qué Descansando, tal vacacioncita, sabroso, rico. ¿Usted qué? ¿Todo bien? Trabajar en un colegio por eso. Sí, solo por eso. Está sabrosísimo, la verdad. Nunca había tenido tantas vacaciones en un trabajo, entonces... Sí, la verdad, no, nunca en la vida. ¿Y usted qué? ¿Todo bien? Uy, bien. Cansado, adolorido. Y es corazón? que... No. Uy, no, es que la pastora, sí. Le dio por hacer una dinámica el domingo, pero muy violenta para todos los papás y nos destruyó la vida. Uy, yo creo que todos los papás están estos días así. Pues incluso yo vi un estado del pastor que puso que alguien le escribió como pasen urgencias del dolor de piernas y dice la pastora nos dañó, algo así. Uy, sí, menos mal no soy papá porque eso estuvo fuerte. Uy, sí, no. Es Agreste todo el tema. Sí, no, muy duro. Yo les decía, incluso hoy ya puedo caminar medio normal. Uy, ayer fue terrible el dolor de piernas, de brazos, de todo. Uy. Uno no se da cuenta que también uno es bien flojo, ¿no? Sí, uno también. es sedentario. También es eso. Sedentario. Un poquito de actividad y uno ya queda totalmente destruido. Pero es que un poquito de actividad fueron como 100 sentadillas que hicieron. Eso no es tan un poquito. Uy, pero sí, también. Es que estamos fuertes también. Es que somos machos, ¿sabes? Sí, ¿qué es lo que somos? ¿Hay moral o no hay moral? Y si es así tan... Bueno, vamos a entrar a nuestra sección de pregunta. Bueno, tenemos una pregunta para ustedes hoy, los que respondieron en Instagram, gracias. Los que no respondieron, respondan el de otra semana. No, igualmente gracias. Yo lo digo todas las semanas, pero gracias a todos los que respondieron. Cada vez nos responde más gente. Sí. Ay, eso me parece súper chévere. Y las respuestas de estas semanas son bien variadas. La pregunta era, ¿qué es lo que más te gusta de tu iglesia? Esa era como la pregunta. Sí, bueno, partiendo de ahí. Y tenemos hartas respuestas. Pero, comencemos con la última que nos pusieron, que fue hace unos minutos. Qué vergüenza. Es que la gente se agarra. Dice, me gusta que puedo desarrollar mis dones y talentos y encontrar nuevos. Jaja. ¿Y por qué le da risa eso? No sé, pero sí puso jaja ¿Quién- y una quién- carita haciendo... El que puso eso es todo rarito. Ah, no. Sí, no entiendo. Porque Pero el bueno, jaja... Sí, porque se ríe, no sea rara. Ah, no. O sea, fue por vergüenza o algo. Ay, no. Es porque soy buena en todo, dice. Fue por falta de humildad. Pero esto es muy cierto, esa la hablábamos el primer capítulo. ¿Sí? Y es muy cierto. Uno aprende de todo acá en la iglesia, uno de verdad se da cuenta de que es bueno para algo, de que no es bueno para algo. Yo aquí me di cuenta que soy malo para la fotografía, pero malo. ¿Para la qué? Para la fotografía. Ah, ok. O sea, a mí me gusta mucho la fotografía, pero no, o sea, yo cojo una cámara reflex y no me sale una foto bien, me quedan borrosas, me quedan oscuras. No, tengo que coger el celular y tomarlo, si no, no. Ve. No es para todos. Sí, y desde eso uno entiende en la iglesia, para que Sí. no soy bueno también. Hay la primera que nos pusieron. Dice, me gusta todo. Dice, jaja, desde que uno entra hasta que sale se respira familiaridad. Ah, me gusta mucho eso. Y este es de nuestra iglesia. Entonces, Entonces, sí. Esa me gusta porque sí se siente. Sí, es que somos una... De hecho, uno ve acá como la decoración y todo y se siente uno en casa, es como estar en casa. Sí. Y Sí, pues la eso. decoración es un reflejo de todo lo que es, ¿no? Sí, es bien chévere. Hay otra persona que simplemente nos puso las personas. ¿En ¿Está qué bien? sentido? Ah, no. ¿Qué personas? Sí, qué personas. Pero porque está recién casada, entonces. No, entonces no. Ah, ya sé quién respondió. Ah, Sí. La vendió re duro. ¿No? Pues, ahorita se ha casado un montón de gente. No, pero... No, No, yo no no. dije nada. No. Sí, no.
Esta respuesta me gustó porque es una persona que es relativamente nueva en la iglesia. Y dice, los saludos y sonrisas fraternales que dan desde los pastores en adelante. Ay, qué chévere. Sí. Y eso que yo los domingos estoy tan trasnochado que yo creo que no le sonrío a nadie, pero nada, ¿no? No, pero igual, o sea, sí, a veces uno no, pero el común No, es que en la sí. iglesia uno lo reciban muy bien y muy chévere. Por lo que decíamos, porque nos sentimos bien, o sea, como que no es como que yo esté obligado o que alguien me diga tiene que sonreír de la gente, sino que en realidad uno se alegra de ver las personas, o sea, y eso es genuino, eso es bonito. Sí, eso es así. Ese me pareció chistoso, que dicen Apache y Mona. A todos Apache nos y gusta Mona Apache y Mona. son los perritos de la iglesia. Son re bonitos. pero sí, eso es una... O sea, no creo que sea la razón para venir a la iglesia, pero pues está chévere que le gusten, ¿no? Pues bueno, o sea, ahora si está viniendo por eso hay que empezar a evaluar Sí. tu corazón. Sí. Esta es una respuesta de alguien que no es de esta iglesia. Ya sé quién. Pero no es de esta iglesia, porque después dicen que vendo y que no sé qué. Dice lo excelente que es, siempre se busca mejorar en todas las áreas, me reta a ser mejor. Me Pues gusta. pareciera que fuera de esta Sí. iglesia, pero no. Lo excelente que es. Sí, por el la equipo de jóvenes. excelencia ahí. Lo Pero excelente no. que es el bajista. Ay, gracias. Dani. ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, hay un montón. Ah, bueno. Pero no las vamos a leer todas. Pero hay rápido, unas rápidas. Sí. Unas dicen las enseñanzas de la paz. Y dicen de la paz. O sea, el pastor. Ay, Uy, fuerte. pastor, ya le puedo decir quién fue. Uy, qué fuerte. Sí. No me lo esperaba de esa persona. Y es una persona que lidera en la iglesia. Ish, es una persona importante en la re iglesia. mal. Todo mal. Van a tener esa conversación. Sí. No, hay otra persona que pone el coffee. Sí. Rico. Uy, Sí. el café de la iglesia es re bueno. Sí. Hay una que yo no puedo pasar sin leer esta. Bueno, es una persona que puso dos. La primera que puso es, la familia que somos, me siento querida. Sí, Bien me ahí. gusta. Pero la otra pone, el líder de ese kids. Es que me dio Uy, mucha risa. Jonathan, le están echando los perros. Ojo con eso. Pero no, me dio mucha risa. ¿Tú Es que, sabes es quién que es un es? guapo, tenemos que aceptar que el líder de ese kit es un Es guapo. un lindo, Es un- con es un maestría, ¿no? lindo. Es un papucho. No, Bilingüe. No, bromeas, sí, oiga. es un papucho. Este comentario lo puede poner yo. Es más, entrando en confesiones, Amor. lo puse yo. Ah, bueno. Y otra persona puso el que canta, papacito. Bueno, sí. Y es que acá están echando los perros duro. Oiga, sí. Esto era para que nos dijeran lo que les gustaba a la iglesia, no quién les gustaba a la iglesia. ¿En qué momento pasó a ser un chismógrafo? Sí, eso. Ya ahora sé quién se gusta con quién. Yo no sabía que a Jessica le gustaba a Dani. Sí, lo sabrán Son sus hijos. esposos. Aunque cómodamente hubiera sido la respuesta de Santi. Aunque Santi hubiera respondido que el baterista. Pero bueno. Voy a responder No, que el bajista. No, Santi hubiera respondido otra cosa. Que no aprobamos. Que en este momento, Que no. como líderes. No, mentiras. Y que pero- lo sepa. Ah, bueno, leamos esta última que está más chévere. Está menos de chisme. Dice, sentir que pertenecemos a una familia. Tener la posibilidad de conocernos entre todos. Me gusta. Hay muchas que hablan de familia, ¿no? Y yo creo que eso es como... Eso iba a decir yo, o sea, creo que como el común denominador de la mayoría, que no son chisme, es eso, que todos dicen familiaridad, familia, se siente muy fraternal. todo. Fraternal. Y eso es muy chévere. Y creo que con esto podemos empezar nuestro tema del día de hoy, que es... ¿Cuál es el tema, Juanda? El tema del día de hoy es Dios sí, iglesia... Uy, sí. Y pasa mucho. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, que son muy creyentes y que por alguna u otra razón resultan desarrollando como este tema de
yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Y incluso había una banda que yo hago muchas referencias de esa misma banda, pero que no es cristiana, que yo me acuerdo que cuando los empecé a escuchar tenían muchas referencias a no creo en Dios, como Dios no existe, o una versión bastante rebelde de Dios, y en un punto como una canción muy desesperanzadora, pero dice la frase como volví a creer en Dios cuando ya no creía en iglesias. Entonces es como esa la postura de las personas. Uy, re fuerte. Sí. Bueno, sí, es que es un tema muy, muy fuerte. Porque sí, o sea, yo lo sé porque yo lo viví, yo pasé por eso. Yo yo duré mucho tiempo con ese pensamiento de que yo salí lastimado, muy lastimado de mi primera iglesia. O sea, en la iglesia en donde yo conocí a Dios, en la iglesia donde yo serví un montón, y yo salí muy lastimado de esa iglesia. Y a raíz de eso, yo entré en un momento como de desánimo espiritual y todo eso, que me duró un montón de tiempo. Sí, total. Incluso estando casados y eso, y creo que incluso los dos pasamos por eso, pero creo que para mí esa tusa fue mucho más dura. Creo que yo la viví mucho más duro porque, no, ¿por qué? No sé. No, y yo creo que ese hay un porqué muy claro y es cuando uno recibe tal vez una herida de alguien que uno no cree que lo va a herir. Y es lo que hablábamos también en el capítulo pasado, que se debe estar subiendo para hoy o para mañana. Si no se sube, si se sube tarde, es mi culpa. Quiero que lo sepan todos, que es culpa completamente mía y no de Gus. Aunque Gus está hablando en el celular. Sí, Gus, no se ponga, perdóneme, Gus. No. Gus, ¿estamos acá? Pero entonces, pobre Gus. No, mentira. No, mentiras, chatee tranquilo. No. Sí, no. ¿Qué dice? Que no hay episodio que no se salve. No, no, y hay que aceptarlo de una vez. Ya, es parte importante de nosotros. Pero entonces, sí. ¿Yo qué estaba diciendo? No, ya. No, se me olvidó. No, guarda, comenzamos re mal. No me enteras. No, pero bueno, para iniciar, yo quiero hacerte bueno, que creo que comencemos con un poco más atrás del tema. O sea, ¿qué papel, por ejemplo, jugó la iglesia, como tal, la iglesia, en tu vida espiritual? Uy, esa pregunta está buena. Ya me acordé de lo que estaba hablando ahorita y lo voy a hablar dentro de la respuesta porque sí. Y es que sí, o sea, yo creo que finalmente o sea, espiritualmente lo que soy ahorita es que la iglesia es un lugar en donde uno realmente crece, porque una cosa es uno leer la Biblia sin saber por dónde empezar, o entonces listo, encontré un podcast en donde me dicen por dónde empezar y empiezo a crecer, como a conocer, como a acercarme, pero no es real hasta que uno empieza a ver a personas a mi alrededor que están viviendo lo mismo, que están creciendo, que están teniendo como este espacio acá donde como que aprendemos, adoramos juntos, y para eso hay una pregunta que tengo ahorita que hacerle a Jordan, pero ahorita le voy a hacer una pregunta, Ramón, pero antes de continuar con esa pregunta es como eso, es para eso, y entonces claro, como uno resulta estando en ese lugar en donde uno aprende con personas, uno ve personas crecer espiritualmente y uno crece junto a esas personas, y uno empieza a ver líderes que se convierten en los papás de uno espiritualmente hablando, y ya uno conoce de Dios y la imagen o el reflejo de Dios, y el reflejo del reino de Dios, pues para nuestras vidas es la iglesia, porque es aquí donde estamos compartiendo con los hermanos en Cristo. Entonces, pues yo también respondiendo al otro es, esa herida es más profunda y es más dolorosa porque es una decepción que le da una vuelta por completo a un concepto de uno, ¿no? Es como yo no esperaba nunca esto de esa persona. Igual que, y esa herida puede ser tanto de los líderes de una iglesia como de una persona cercana, o cuántas personas, chicos o chicas, no se han ido de la iglesia porque estaba de novia o novio con alguien de la iglesia y de repente terminamos de una manera fea, me puso cachos, pasó tal cosa, pues yo me alejo de la iglesia porque no esperaba que eso pasara en la iglesia, o sea, que me pase en todo lado, pero en la iglesia, y duele, ahí es donde duele, y duele por ese papel importante que juega en nuestra vida, que es mi crecimiento por completo depende de esa, pues depende de Dios primeramente, pero ahí es donde Dios usa esa comunidad. Sí, en su caso, ¿cómo es, Jordi? Ay, en mi caso, pues yo siento que, o sea, sí, yo siento que igual la iglesia es muy importante. Y personalmente, y lo hablo es
en este momento de mi vida, en este año que llevamos en Sendas, creo que lo más importante es eso, o sea, como poder interactuar con las personas y darse cuenta que lo que yo estoy pasando, las batallas que yo vivo diariamente, no solo me pasan a mí, Total. sino darme cuenta que hay muchas personas que pueden estar batallando con algo igual o algo similar y decir, oiga, vea, no. O sea, de pronto, y sacarme ese concepto de, oiga, es que yo estoy mal. Uy, no, es que estoy re mal, yo soy cristiano, yo no debería estar pasando por esto. Y no, uno se da cuenta, no, vea, o sea, no es tan raro, o sea, si no está bien, pero no es tan, o sea, no es como para que yo me esté dando latigazos todo el tiempo y decir, no, es que yo soy el que estoy súper mal, no sé qué, sino, oiga, vea, esto es una lucha común, esto es algo que pasa muy seguido en la iglesia y también como, luego de yo darme cuenta de eso, como sentir como ese abrazo de las personas, de decir, no pasa nada, o sea, tus situaciones de verdad no te definen, sino, venga, que aquí le ayudamos. Sí. Uy, creo que, eso es lo más importante y creo que eso es como lo que deberíamos llegar nosotros a hacer siempre como iglesia, como ese respaldo para las personas. Total, pues para eso estamos, para eso estamos. Y ahí viene algo de eso que como es que cuando alguien se cae, muchas veces como cristianos estamos es ahí súper pendientes para caerle, al caído caerle. Entonces si alguien en algún momento pasó algo, se equivocó en algo o alguna cosa, entonces llegamos a decir como, uy, la embarró. Y empezamos a hablar entre nosotros, ojo, porque Gus está en pecado. ¿Qué? No, de cualquier persona. Ojo que Juan David está en pecado, ojo que Juan David está en rebeldía. Entonces, tenga cuidado y no se acerque a esa persona. Me pasó hace mucho tiempo, hace tiempo, que llegaron, fue denso, porque yo era pequeño, yo tenía unos 18 años y llegó una carta a la iglesia con unos chismes de muchas personas, incluido yo ahí. Entonces eran temas de errores que puede que sí o que no se estuvieran cometiendo, pero más allá de eso, pues eventualmente todos nos dimos cuenta que la mayoría de las cosas que estaban en esa carta eran falsas, pero más allá de eso es como la persona que lo hizo igual tenía mucho rencor hacia la iglesia para llevar, o sea, fue una carta escrita que puso debajo de la puerta cierta hermana y decía cosas, y más allá de eso es que me acuerdo que alguien me dijo como creo que fue tal persona, no le hable a esa persona, y entonces yo como que dije, uy, espere un momento, no sé, y cuando llegó esa persona yo la recibí igual bien, porque yo decía como pues independientemente del rencor que tenga hacia nosotros, se equivocó haciendo eso, y hasta de los pastores inventó cosas en esa carta, pero pues yo no le voy a caer ahora encima por eso, pues o sea, creo que Dios se va a encargar de hacer lo necesario para que no vuelva a pasar eso. Entonces no es como, sí. Igual bueno, de ahí para allá hay un montón de cosas, hay cosas con las que hay que tener cuidado, yo sé, etcétera, pero no es como caerle al caído, ese es el punto. Igual creo que de ahí creo que parte el tema, o sea, las personas que hacen eso, o sea, que están esperando, oiga, este se cayó, en vez de venga, yo lo ayudo, venga, lo pisamos. Sí. Y eso, o sea, eso puede sonar muy gráfico, pero, o sea, con las acciones, con lo que yo digo, con lo que yo hago en la iglesia, puedo herir a una persona. Claro. Porque entonces sí, o sea, puede que alguien esté pasando por alguna batalla, no sé, con la pornografía, digamos. Sí. Y yo vengo y me paro acá en la reunión de cruz, yo como líder, y digo, no, es que esa gente mundana que está, ¿sí? Sí. Entonces, claro, ¿cómo se va a sentir una persona que está ya escuchándome y dice, uy, no, pero es que si el líder me dice eso? Total. Entonces, todas esas cosas que nosotros decimos, a veces sin querer, a veces queriendo, porque sí, a veces como seres humanos somos muy malas personas. Son las cosas que pueden herir a la gente y la persona, y nosotros lo decíamos eso en el primer episodio, las personas que no están bien cimentadas en Dios y tienen los ojos puestos en la gente, cuando pasan situaciones así, voltean su mirada. Claro. Entonces, no, es que es Dios, no, es que la gente de la iglesia, sí. yo asocio a la gente de la iglesia con, no, es que eso es Dios. Total, y es que una persona que hasta ahora está empezando en la iglesia, una persona que esté pasando por una situación emocional difícil,
es normal que en algún punto como que todo lo distorsione y lo generalices, como si ellos son así, Dios es así, si esta iglesia es así, todas son así, si este líder fue así, entonces todos en esta iglesia, porque es normal caer en eso. Me gusta empezar por donde estamos empezando, porque creo que es un principio bien bonito de algo que me ha estado persiguiendo este año, y es el cambiar la palabra culpa por responsabilidades. Es como yo no soy culpable de esta situación, no soy culpable, pero ¿qué responsabilidad tengo acá? Entonces, al abordar este tema de esas personas, o quien dice como, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, yo no quiero ir a una iglesia, nunca voy a ir a una iglesia, entonces yo tengo la posición de decir como es culpa suya porque tiene que entender que la iglesia es imperfecta, o también la posición de responsabilidades en donde yo digo, claro, tu responsabilidad es entender que una iglesia no es perfecta, pero ¿cuál es mi responsabilidad como iglesia? Y en este caso es cómo estamos hablando a las personas que están pasando por alguna cosa, desde juzgar, es que eso que usted está haciendo está mal. Entonces hay personas que pueden, dentro de lo que pasa, por ejemplo, una herida que hay muy común en el común de la gente dentro y fuera de la iglesia, es el tema de la política, porque la política mueve muchas fibras, sí, y hay muchas personas con unas posiciones políticas muy diferentes. Yo creo que incluso los que estamos acá todos tenemos una posición política muy distinta que no nos define, porque nos define ser de Cristo, ¿cierto? ¿Será? Sí, yo creo que sí. Vamos a pausar esto y vamos a hablar. No, yo creería, de verdad yo creería que sí. Pero entonces, por ejemplo, ha pasado mucho que grandes iglesias de Colombia, grandes iglesias de Colombia, se han aliado súper fuerte con la derecha colombiana. Entonces, las personas mayoritariamente de izquierda tienden a alejarse mucho de la iglesia, no todas, conozco muchas personas muy con su posición política diferente. Por la cara que hizo Jordi entendimos que sí hay personas que tenemos diferentes posiciones políticas en este lugar. No porque incluso no nos salgamos del tema, pero incluso yo hablaba con Gus la vez pasada que estaba en la casa y creo que coincidimos mucho en varias posturas de eso, o sea, no estamos tan alejados. Ok, bueno, bien. Entonces, por ese lado estamos bien. Bueno, bien. Pero a lo que voy es, claro, hemos visto muchas veces, porque yo sé que lo hemos visto, cómo empiezan a generarse como estos temas de un apoyo a un cierto sector político por parte de la iglesia, casi que parece patrocinado sin decir que lo es, y entonces como que esto empieza a generar heridas en personas que tienen una ideología bien presente y cuando llegan a la iglesia, entonces eso está mal por pensar así, y puede que sea político, puede ser cualquier cosa, y entramos a juzgar. Y cuando entramos a juzgar estamos mal, porque no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a caminar en amor, tampoco a permitir, y ahí es donde uno dice, el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, hablando de todos los pecados, pero ese no es mi papel. Mi papel es hablar la palabra de Dios, y si estoy hablando desde el juzgar es donde empiezo a generar heridas. Entonces ahí hay pequeñas responsabilidades también de nosotros como iglesia al momento de que se hallan esas heridas. Ahí que mencionas eso me hiciste acordar. Bueno, la primera es con ese tema de... O sea, yo nunca estuve de acuerdo, y mi esposa lo sabe, que la iglesia se involucre en la política. O sea, para mí ahí eso ya mal. Y nosotros asistimos a una iglesia grande. No es una mega iglesia, pero asistimos a una iglesia grande, que pues nosotros asistimos como 9 meses allá, bueno, varios meses en realidad, y al final, fue muy intenso ese tema. Claro. Se metieron muy de lleno, incluso el hijo del pastor se metió en política, y pues obviamente, o sea, la gente no sabe cómo diferenciar las cosas. Entonces, si yo estoy metido en la política, yo meto la política a la iglesia. Claro. Porque yo soy un líder de la iglesia, entonces yo me meto allá. Y eso pasó, y eso a mí me pareció súper incómodo, y pues a raíz de muchas cosas que pasaron, como en esos último mes que estuvimos en esa iglesia, nosotros dijimos, no, esto acá no fue. Sí, y empieza a generar esas divisiones. Y ahora, digo este ejemplo de la política no como que sea una de las razones, sino en general por muchas cosas. De hecho, también pensaba mucho en un ejemplo de una persona que conozco, que él da mucho su testimonio frente a que él tenía tatuajes y piercings y se vestía de cierta manera. Entonces, ya como yo tenía tatuajes y piercings y me vestía de cierta manera, y llegué a la iglesia y Dios empezó a cambiarme y nadie... Entonces, es curioso el discurso porque esta persona dice, nadie me dijo, nunca me juzgó por eso, pero yo solo empecé a cambiar mi forma de vestir y de tal cosa. Entonces, me parece interesante porque de todas maneras hay en ese imaginario o sea,
puede que nadie le haya dicho nada a esa persona no le está diciendo a nadie que está mal, pero indirectamente está diciendo cuando Dios me cambió, me quité los piercings, también diciendo como estaba mal. Entonces es como Dios, claro que Dios va a cambiar cosas en nosotros, pero pues no a todos va a ser lo mismo. Puede que a mí me digan quítese los piercings porque su propósito conmigo sea no tener nada, o puede que a mí me diga póngase, no estoy diciendo que vaya a hacer, o sea, pero es como Dios va a cambiar en cada persona lo que Él considera que va a cambiar, o sea, es como yo me dejo usar por Dios y en su palabra está escrito lo que Él quiere que yo sea, y más allá de eso es como no voy a entrar a juzgar y que ninguna persona que llegue aquí a la iglesia se sienta juzgada directamente por esto, ¿no? Hay que mencionar eso, me hiciste acordar. Esta semana yo estaba escuchando un podcast que me recomendó mi esposa. Y precisamente hubo un capítulo que escuché hace poquito que fue algo así, igualito. O sea, era como el testimonio de una muchacha que ella pertenecía a la comunidad de LGBTIQ+, y puntos suspensivos. Y ella decía eso. Cuando yo llegué a la iglesia, ella tenía una pareja, era una chica. Y dice, yo llegué a la iglesia y en ningún momento me juzgaron. O sea, me aceptaron como yo era. Y decía, eso se me hizo raro porque yo ya había ido a otras iglesias y en muchos lados me rechazaron. Me dijeron, no, es que aquí no pueden entrar así, que no sé qué. Y ella fue con su pareja. Y después, ahí ella avanza con su testimonio y ella dice que ellas después, o sea, como que al principio no se dieron cuenta y ya después como que sí, ya como, uy, es muy evidente que ellas son pareja. Entonces el pastor fue y habló con ellas. Y ahí como que uno pensaría, no, las van a sacar. No, así no pueden estar en la iglesia. Y lo que ella contaba es que el pastor le dijo, a mí no me interesa eso, a mí me interesa que tú ames a Dios. O sea, si tú amas a Dios, tú puedes venir aquí, esta es tu casa, le dijo. Y y ella dice, no, eso me pareció increíble. Y ella sigue avanzando y después cuenta que ella igual servía en la iglesia, teniendo su pareja normal, les parecía normal. Y un día, leyendo la Biblia, que ella estaba leyendo un versículo y que no, eso la rompió. O sea, y ella dice, cuando yo leí esto, o sea, mis ojos se abrieron y yo vi mi pecado, dijo ella. Pero a mí nunca nadie me dijo, es que esto es pecado, es que usted está actuando mal, no sé qué, sino que ella dijo, Dios me lo reveló. Sí. Y hubo una cosa muy impresionante que me pareció a mí, que ella dice, en ese momento yo dije, esto se acabó. Y pues ella dice, pues en la noche cuando llegó mi pareja y yo le dije, necesitamos hablar, y ella me dijo, ya sé de qué vamos a hablar. Y ella dice, como no sabes de qué vamos a hablar. Y ella le dice, sí, es que como unas semanas atrás Dios me ha estado como incomodando y diciendo que esto no está bien. Y ella dice, y la pareja dice, como, pero yo no fui capaz de terminar, entonces le dije a Dios que te hablara a ti acerca de eso. Uy, ya me pareció súper increíble. Sí. Y ahí va como lo que dice, o sea, nosotros no estamos llamados a cambiar a la gente. No. Nunca. Nosotros, ni con lo que hagamos, ni con lo que digamos, ni con nada, nosotros vamos a cambiar gente. Es Dios el que transforma a las personas. Es el Espíritu el que convence de pecado. Y digamos que sí, son temas densos, y más allá de cuál sea como la forma correcta de actuar, que es como que sea Dios guiándonos en cada situación de cada persona en específico, que el que es infiel, que el que es tal cosa, que el que es borracho, o sea, en cada una de las situaciones que se puedan presentar en las personas que tienen ciertas situaciones, adicciones, momentos, cosas, que es como Dios, dime cómo actuar, dinos como iglesia qué hacemos, ayúdanos a caminar en amor y que tú seas haciendo tu voluntad en la vida de las personas. Sabemos, y yo insisto, yo sé que en la palabra de Dios que está para sus hijos, ¿sí? Es como Él como quiere que yo sea en muchas cosas. Y eso está claro, pero eso es para mí. O sea, yo en la palabra de Dios voy a encontrar cosas que están para mí. Ajá. Y que yo tengo que hacer, pero no, si yo lo leo no es para tal persona. Ahora, si yo voy a enseñar, yo lo enseño pidiéndole a Dios esa sabiduría, pero no es para tal persona, sino es desde esa posición de que sea Dios hablando. Entonces, ese es un tema
arduo, complejo, pero ahí es donde empezamos también como a sanar algunas heridas de algunas personas que tal vez se alejan de Dios desde eso. Y ahora también creo yo, bueno, no sé, igual también ya hay otras personas también que van a estar en la posición de, o tal vez pueden estar como en esa posición un poco de como yo, o sea, yo creo en Dios, yo como que puede que estén muy cerca de Dios, puede que no estén alejados, pero no es necesario como ir a una iglesia. O sea, si yo veo en YouTube, si yo estoy acá, si yo tal cosa, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, pues no tengo por qué llegar a la iglesia, ¿no? Es como otra posición muy común. Sí, pero es complicada yo la veo como que es difícil por lo que mencionábamos al principio. O sea, sí, está bien porque igual Dios me va a hablar. O sea, yo tengo claro que Dios me va a hablar de un montón de maneras diferentes. Él lo puede hacer y lo va a hacer. Entonces, si yo escucho una prédica en YouTube, Dios me va a hablar. Si yo voy y leo mi Biblia, Dios me va a hablar. Pero, oye, es que o sea, lo que se siente y como Dios habla estando aquí, total, rodeado de las personas, o sea, en ese ambiente que se crea a la hora de la alabanza, la adoración, en el momento de la palabra, eso no tiene cómo compararse con que yo escuche, por más podcasts, por más enseñanzas, prédicas que yo vea en YouTube. O sea, eso no va. La interacción, o sea, con las personas, todo. Lo que leíamos, o sea, nosotros lo leíamos en las preguntas, lo que más la gente puso es la familia que se crea en la iglesia, la interacción con las personas, que me saludan, que me abrazan, que me sonríen. Todo eso no lo voy a encontrar en los medios digitales. Total. Por mucho que Dios pueda hablarme, esa interacción personal con la gente no la voy a encontrar en otro lado. Y ahí viene la pregunta que yo tenía así como súper presente y es, Jordi, ¿por qué viene la iglesia? Uy, no. No. Uy, esa está buena. Yo vengo a la iglesia por la líder de Hall. No, digamos que yo me planteé eso hace mucho cuando no venía a la iglesia, porque nosotros duramos un tiempo largo sin congregarnos. Y cuando yo llegué acá, es que Dios, desde el primer día que nosotros llegamos acá, Dios nos habló muy fuerte a nuestra vida. O sea, Dios, es que fue muy brutal, como Dios habló a nosotros y contestó tantas oraciones que nosotros llevamos tiempo haciendo. Sí. Pero entonces era eso, o sea, por fuera de la iglesia nunca nos iban a responder eso. Claro. Y lo que Dios quería y lo que Dios tenía para nosotros era que nosotros llegáramos acá y escucháramos eso acá. Y eso nos motivó un montón. Y siento que eso fue lo que nos dio ese impulso de decir, quiero ir a la iglesia, a esta iglesia. Porque yo tengo mi busito de sendazo. Epa, yo lo iba a traer, pero no. Estoy... Perdónenme todos. Pastor. O sea, para mí esta iglesia, en este momento para mí, y yo lo puse en un post de Instagram, en mi Instagram, es mi casa. Sí, total. O sea, para mí fue encontrar esa casa donde sí encuentro muchas personas con gustos similares, con los que podemos hablar un montón, pero también es donde Dios me habla constantemente y donde Dios me permitió, y esto yo estoy muy agradecido con Dios, servirle. Y eso es otra cosa también importantísima. Porque sí, o sea, nosotros llegamos acá y sí, pues yo sé, nosotros nos adaptamos muy rápido acá. O sea, nosotros nos integramos muy rápido aquí. Pero ese tema, o sea, yo lo dije la vez pasada, para mí es muy importante el servir y yo me siento muy bien sirviendo en la iglesia. O sea, para mí es súper importante y a mí me encanta servir. Y y ver la forma en la que Dios me ha permitido servir acá en esta iglesia en tan poco tiempo, para mí es brutal. Para mí es decir, Dios, sí estás conmigo en este lugar. Total. Y no solo en este lugar, o sea, vas conmigo. Sí, a todo lado, en todo momento estás conmigo. Sí. Y acá es donde se revela mucho eso. Y digamos que estudiando eso había varias cosas y uno ve la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios hay
hay cosas súper importantes que no pueden pasar en soledad. O sea, digamos, estudiaba esta parte de Hebreos donde dice no dejen de congregarse como algunos tienen, Hebreos 10, como algunos tienen por costumbre, pero entonces cuando nos vamos ahí un poquito atrás, entonces dice como piensen en las maneras en las que podamos apoyarnos unos a los otros, y ahí ya empezamos. Yo cómo puedo apoyarme unos a los otros, a los hermanos en Cristo, y también que lo hablaba creo que la pastora la vez pasada, que decía como primeramente a los hermanos de la fe. Entonces es como, eso solo pasa cuando yo me congrego. Sí. En primer lugar, en obediencia, porque ahí dice que no deje de congregarme. Yo obedezco a Dios y yo no voy a dejar de congregarme. Va a haber cosas que me van a lastimar. En esta que es mi casa, puede que tanto Jordi como Gus, como el pastor, hagan algo que me lastime. Y eso no implica que voy a dejar de estar acá, porque es que son humanos, porque es que yo vengo, es porque Dios está hablando a través de ellos a mi vida. El pastor ahorita hace media hora nos estaba diciendo, si no les he fallado, les voy a fallar. Y es verdad. Y esa frase me quedó muy presente, que hace 2 años que estaba cumpliendo años, lo celebramos en la casa del pastor, y él dijo exactamente esa misma frase. Dijo, anda, si no le he fallado, le voy a fallar, pero nunca pierda su confianza en Dios. Y eso me pareció como claro, y es mi pastor, y me lo dijo porque somos humanos. Entonces, más allá de eso es como que, o sea, eso me parece como un paréntesis importante, pero es como, o sea, aquí estoy congregándome y acá es donde me puedo apoyar con los hermanos unos a los otros, y también dentro de todo eso, perdón, Jordi. No, ahí que lo mencionas y que estabas mencionando Hebreos 10, yo lo traje porque a mí me pareció brutal. Y es sobre todo, sí, esa parte de no dejen de congregarse, pero antes, o sea, el versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. O sea, partiendo de ahí, sí. O sea, mantenerse firme en lo que yo creo, en lo que yo estoy predicando acá hoy. Sí, ¿y qué dice el 22, creo? Ay, el 22, a ver. Porque por ahí en eso dice como piensen en la manera en que puedan apoyarse unos a los otros. No, es el 24. ¿Es el 24? Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es que eso se logra es congregándonos. Ahora, también dentro de todo eso, encontraba también un estudio que es el tema de los sacramentos, que es una palabra que suena muy curiosa, pero es esas cosas que también Jesús, como esos rituales, entre comillas, como esos momentos que Jesús tiene para nosotros en la vida, que de todas maneras son necesarios y que se logran es en la comunión. Entonces ahí veíamos el tema del bautismo, que eso pasa es en la iglesia, en la cena del Señor, eso pasa es en la iglesia, el matrimonio pasa es en la iglesia. Entonces son mandatos de Dios para nuestra vida que están ahí, que se dan es en este contexto de la iglesia, y yo por mí solo no voy a poder bautizarme porque es algo que se da es en ese momento de congregarnos. Entonces, por obediencia a Dios, hay cosas que solo pueden pasar cuando me estoy congregando. Entonces, sí, yo sé que uno puede aprender mucho viendo prédicas de Dante Gebel en YouTube, no sé, o sea, pongo el ejemplo. O puede que sí, o puede que no, puede que haya cosas que sí, puede que haya cosas que no, pero es que no hay nada como congregarse y estar creciendo junto con los hermanos, participando de esas cosas que Jesús dejó para nosotros, y también, pues nada, o sea, como teniendo todo esto desde la obediencia a Dios. Y también creo que ahí es importante mencionar, porque me quedo acá porque justamente conocí a una persona, yo hice SEPCO hace unos años, y me acuerdo que estábamos, la primera vez que intenté hacer SEPCO, y estaba en eso un señor, que yo me acuerdo que él iba estudiado y todo eso, él se salió, y una vez me lo encontré en la calle y me estaba predicando algo de la palabra de Dios, no me acuerdo qué. Entonces yo le dije, ¿yo sé qué iglesia es? Que yo lo hice en algún lugar. Me dijeron, no, yo no soy de ninguna iglesia, porque es que nosotros nos conectamos directamente con Dios, no tenemos que ir a ninguna iglesia. Y entonces uno ve muchas personas que piensan así. Y entonces ahí uno empieza a mirar esto y uno dice como, no, un momento, no tenemos que estar en la iglesia. O sea, es que la palabra de Dios es muy clara en que no hay nada más bacano que uno estar en comunión con las personas que lo van a apoyar a uno a crecer. Uy, sí. Sí, incluso la palabra lo dice. O sea, si 2 o 3 de ustedes se pusieran de acuerdo
en pedir algo. Sí. O sea, sí, no dice, si cada uno de ustedes, si usted solito se arrodilla y pide, se va a dar, no. O sea, siempre, y la palabra siempre nos lleva a estar juntos. Total. Y es que, sí, o sea, es algo muy difícil de explicar que uno vive en carne propia mucho pues, cuando está así en comunión. Ajá. Sí, porque uno no, de pronto sí, lo que decíamos, lo que yo le vaya a decir a una persona que yo siento en este momento estando en comunión, esa persona diga, eso no es así. Porque claro, en soledad, la soledad me lleva mucho a pensar distinto. Sí, a pensar muy, muy diferente y sí, lo que yo les pueda decir no le va a servir. O sea, le va a entrar y le va a salir. Sí, total. No, incluso si yo solo viniera a la iglesia para escuchar y salgo y me voy, es como que igual entra y sale, porque también es en la comunión, el hablar, el saludar a los, contarle como a Jordi, uy, esta semana pasó tal cosa, y Jordi va a tener una palabra también de la palabra de Dios para alentarme y así vamos, o sea, somos amigos que estamos en ese mood. Igual eso también es re importante, porque nosotros con mi esposa asistimos a una iglesia, después de que salimos de esa iglesia grande, asistimos a una iglesia más, como esta, más pequeña, pero no era como esta. Y nosotros pasamos eso, de que nosotros íbamos, estábamos en la iglesia, escuchábamos, se acababa y nos fuimos. Y sí, en realidad uno nunca conecta. Claro. Entonces nosotros de vez en cuando hablábamos con los pastores en ese momento, ellos salían afuera y hablaban con la gente y saludaban, pero pues como hablábamos un par de cosas y nos vamos. Y es algo que a mí me gusta mucho de acá, es que el servicio termina y la gente no se va. Sí, incluso, sí, es como el meme. pero sí la gente, y pues sí, o sea, de pronto a veces en mi humanidad yo estoy cansado, yo quiero irme, y pues nosotros somos de los últimos que nos vamos. Bueno, yo. Wanda se va de uno. No, pero no, o sea, nosotros somos de los últimos que nos vamos en la iglesia. Entonces, pues nosotros esperábamos que para levantar las sillas, que todo. Y claro, cuando yo estoy cansado, tuve una semana fea o estoy desanimado, entonces yo quiero es que todo el mundo se vaya para recoger e irme para mi casa. Pero entonces ahí está Dios diciendo, no, vea la comunidad que hay tan chévere. Entonces, claro, el servicio termina y aquí afuera todo el mundo se queda hablando con todo el mundo. ¿Sabes? Y eso me parece a mí súper chévere porque eso hace parte de la ser iglesia. Total, no, y es que es verdad. Y eso es importantísimo porque es que la iglesia es una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, entonces hablamos de cómo como seres individuales empezamos a generar una fuerza como mayor al juntarnos en un mismo fin, ¿no? O sea, como que cuando todos estamos juntos para aprender de la palabra de Dios, para conocer a Dios, para acercarnos a Él, todos, o sea, formamos esa fuerza en términos de que no estoy solo, de que cuando uno de todos nosotros va tal vez en un camino distinto, entre todos nos apoyamos para poder seguir, no nos juzgamos, no nos jalamos a las manos, nos apoyamos. Y eso es una parte importante. Ahora, otro argumento que también yo he escuchado mucho en las personas es como, pero pues es que la iglesia de Dios somos todos, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia, entonces no tengo que ir a un lugar que se llame iglesia, porque es que la iglesia somos todos. Y en eso creo que es importante diferenciar mucho la iglesia local de la iglesia universal, ¿no? Porque entonces cuando hablamos de iglesia local, y es que en Hechos y en las cartas de Pablo, es muy evidente la iglesia local, o sea, ahí dice a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en tal, a la iglesia que queda en la casa de tal, los que se reúnen en la casa de tal, es que dice, a estudiar la palabra, incluso veía un versículo que decía como, y no los tengo aquí todos presentes, pero es como, y cuando se reúnan en tal lugar, uno de ustedes va a dar alabanzas, otro de ustedes va a enseñar, otro tal cosa. O sea, eso está súper explícito en la Biblia. Entonces, la iglesia, y también lo llama puntualmente iglesia local. Entonces, la iglesia local, ¿qué es esto? Es esta comunidad, está ahí. Y claro, también existe la iglesia universal, que eso hace poquito lo hablaba con un amigo y me volaba la cabeza, porque finalmente sí, también es verdad, que o sea, la iglesia local es necesaria, no dejen de congregarse, y también es verdad, todos somos parte de la iglesia universal, y de la iglesia universal católica, hincha de millos, rola.
No, pero sí, Dios es la iglesia mío. universal y católica, se llama católica, se refiere a universal, no la religión católica, sino una iglesia universal, en donde hacemos parte todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo desde el principio de los tiempos. O sea, tanto muertos como vivos, como aquí, como en cualquier parte del mundo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Eso es cierto, pero no quita que hay una iglesia local que también es necesaria y hermosa. Es que más que necesaria es hermosa. Uy, sí, es que digamos que cuando uno no hace parte, uno subestima mucho eso. O sea, el poder de verdad que tiene la iglesia local. Que sí, uno ve las iglesias grandísimas, pero uy, esto, o sea, yo soy muy fan de las iglesias así. Y acá soy mucho más fan. Sí, Y total. aguante Santa Fe. Y aguanté Millos. Me paró re duro. Oye, ¿cómo va ese partido? Bueno. Porque es que vamos a estar de locales, vamos a estar... Pero igual no, vamos a estar. Sí, todos sabemos qué pasa en los clásicos y bueno, eso es otro tema. Después nos agarramos acá. Por eso no me traje la camiseta. No, De pero los colores de Senda. Y entonces también dentro de todo eso, y es que hay muchas cosas de eso muy bacanas, porque también entender que en algún momento, o sea, hablábamos ahorita también con el pastor justamente como Pablo mismo en un punto dice como oigan, no tengan más en cuenta a Marcos, porque hizo tal cosa. No tengan más, en otro lado dice, no tengan más en cuenta a Alejandro el Herrero porque hizo tal cosa. Y ahí mismo dice como, y en mi primera defensa, como la primera vez que tuve que ir a defenderme, nadie estuve conmigo, me dejaron solo. O sea, y yo creo que si el Espíritu, o sea, la palabra de Dios está toda inspirada por el Espíritu. Y si estuvo de Dios permitir que estuviera esos episodios en donde Pablo está un poco ofendido con alguien, es como también para que podamos hoy ver ese reflejo y decir, sí puedo ofenderme también. O sea, en algún momento puede que me ofenda con mi hermana, que es desde aquí de la iglesia y yo diga, no tengan más en cuenta a mi hermana. Y me puedo ofender, o sea, es válido herirme. Es válido que en algún momento pase algo en la iglesia que me ofenda, que me haga sentir mal, que me entristezca. Es que nunca estamos diciendo que no lo hagan porque es normal. En algo, o sea, somos humanos y en algún momento nos vamos a ofender. Pero Pablo nunca dejó de hacer la voluntad de Dios, nunca la alejó de la iglesia, nunca dejó de estar presente en todo esto, porque a pesar de que en algún momento alguien me haga daño y yo con toda la libertad me sienta mal, me sienta triste, incluso llore en la casa por algo que pasó, eso no tiene que hacer que me deje de congregar. Todo lo contrario, yo permanezco firme, aquí estoy firme, que yo sé que el que está usando la iglesia para bendecirme a mí es Dios y no las personas. Y eso también parece muy importante. Uy, sí. Igualmente es importante y es muy necesario, sobre todo, saber que por muy feliz que yo esté aquí en la iglesia y muy fan que yo sea de la iglesia, en algún momento algo va a pasar y algo me va a herir dentro de la iglesia. Total. Porque igual, sí, nosotros somos iglesia, pero nosotros somos humanos, somos carne. Y en algún momento nosotros fallamos, no somos perfectos. Y sí, o sea, a veces nosotros como iglesia, como individuos, como líderes, nosotros tendemos a tener actitudes malas. Claro. ¿Sí? Hay días que nos despertamos con el pie Sí, izquierdo. o sea, no siempre vamos a estar con una sonrisa y de pronto la persona que espera verme a mí ese domingo con una sonrisa y me ve un poco más serio, se va a bajonear. Como con Gus que está serio. Como Gus que está serio y nosotros estamos re tristes hoy por verlo así. Ojo, Gus, porque estás actuando mal. No me Se le está hiriendo. No, pero sí, o sea, digamos, nosotros, o a veces nosotros ponemos cargas en las personas que no son y no van al caso. Total. Incluso, o sea, ya también yendo a la palabra, Jesús lo dijo en uno de sus momentos de confrontar a los fariseos, dijo, como ustedes que ponen cargas en la gente y ustedes ni siquiera son capaces de mover un dedo. O sea, sí, o sea, o sea en esos mismos versículos Jesús dice como, oiga, pónganle cuidado a los fariseos porque ellos son los maestros de la ley. Escuchen lo que digan y pónganlo en práctica, pero no sigan su ejemplo. Sí, qué loco eso. O sea, sí, o sea, como escuchen lo que les están diciendo, porque lo que les están diciendo es palabra de Dios. O sea, escúchenlo y hagan caso, pero no sigan el ejemplo de ellos. Sí, total. O sea, y qué loco esa dualidad,
que en ese momento, pues si nosotros lo vemos ahora, los fariseos eran re desagradables, no sé qué, los maestros de la ley, pero incluso nosotros hoy en día podemos ser así. O sea, sí, claro. Yo puedo darle una palabra a alguien, pero después esa persona me ve a mí actuando totalmente diferente y no, pues entonces ¿a qué jugamos? Sí. Y ahí es donde viene el de, es que en la iglesia todos son hipócritas y es como, pues, o sea, pues más allá de eso somos humanos. Pero entonces ahí entra ese tema, o sea, en algún momento yo voy a fallar. Ajá. El pastor nos falló. El pastor va a fallar, Cami va a fallar, Gus nos está fallando hoy. No, mentiras. No, Juanda puede fallar, Nicole me puede fallar a mí. Pero entonces, ¿a qué voy yo cuando una persona me falla? ¿A pisotearla? O a decirle, no, falló, ¿quién barra? Venga. Sí, exacto. O sea, yo creo que esa es la diferencia más grande y es lo que puede, valga la redundancia, marcar esa diferencia de yo, a esta persona me falló, entonces no le vuelvo a hablar, sino no, venga, ¿qué podemos hacer para enderezar el camino? Sí, total. O para levantar ánimo. Y yo quiero resaltar en esto que yo sé que Jordi tiene la misma posición que yo, y es que sé que suena bastante pesimista lo que estamos hablando, pero paréntesis aquí grande es que yo estoy demasiado agradecido con Dios por esta iglesia. Jordi ya lo dijo, yo no lo he dicho, pero quiero decirlo, y es para mí también estar acá ha sido una bendición importantísima, y desde la primera vez que llegué acá fue como Dios hablándome, y yo digo, Dios mío, permite que yo esté en esta iglesia siempre y que se haga tu voluntad, y que sea tu voluntad y no la mía, pero qué hermoso sería porque estoy muy feliz, o sea, de verdad, yo amo esta iglesia o sea, muchísimo, esta iglesia local es una bendición, y también tengo la libertad de que el que esté escuchando esto, que no haya de una iglesia, o sea, de verdad es una invitación demasiado honesta de mi corazón de que esta iglesia es una bendición inmensa. Y ese paréntesis lo hago porque sí, yo sé que suena muy negativo el saber que en algún momento vamos a fallar, pero sé que Dios me puso en un lugar muy bonito. Eso me parece también súper chévere a tener en cuenta. Sí, igual, creo que esa es la conclusión. Sí. O sea, nosotros estamos súper contentos acá, estamos súper felices, creo que todos estamos así. Pero si ve que Gus no aplaudió ni gritó, sí, es que yo no, qué le digo. ¿Qué está pasando? No, ya no hablemos más. Aplauda. No, bueno, ya se acabó esto. No, pero entonces, la conclusión es esa, o sea, sí, o sea, debemos ser conscientes y nosotros como cristianos debemos ser conscientes que las personas van a fallar. Uh-huh. El único que no falla es Dios. Es Dios, total. Pero las personas fallan. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Poner mi mirada en Dios. Eso es lo único que yo debo hacer. Si yo pongo mi mirada en Gus, hoy que Gus viene mirando mal, no, yo voy a estar rebajoneado. Claro. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa si yo pongo mi mirada en Dios? Entonces yo ya no voy a ver a Gus bravo, sino voy a decir, Gus, ¿qué pasa? Sí, total. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer ahorita o qué? ¿Desinstalamos rápido de los celulares todos? Nos pasamos a Edifoot. Lo que sea, y esto no es pautado. Yo me paro re duro por Gus. Sí. No, por ejemplo, digamos que el líder de jóvenes sea fan de Cristiano Ronaldo, hincha del Madrid, hincha de Santa Fe, uno dice, me hiere. No, y hay otra cosa que también antes, o sea, también a modo de conclusión, y es, muchas de esas cosas puede que no sea una falla, muchas de esas cosas puede que sea de verdad algo que tiene que pasar. Yo digo, y lo hablo transparentemente porque pues sé que los que, o sea, es una situación que sé que se puede hablar transparentemente, no es privada, y es, yo ahorita tengo como un dolor en mi corazón muy fuerte, no como con alguien, sino porque no he podido estar como en los ensayos de alabanza, todo eso, como que los sábados estoy trabajando, y justamente pues estamos, pues, o sea, algo que pasa es que en todo grupo de música en el mundo es, pues si no estuvo en ensayo, pues no tocaría en la presentación, porque no hay como el ensayo y el ensamble y todo esto. Y es algo que en este momento a mí me pesa, y yo con Camila al lado y me duele, es como qué embarrada no poder tocar los domingos, qué embarrada esto, ya pronto y confiando en Dios estaré como libre los sábados, mientras tanto tengo que pasar eso, y yo tengo dos opciones, o me pongo rabón con Dani porque no me pone a tocar los domingos, y entonces me ofendo porque no es una falla de él, pero me ofendo y me ofendo re duro y tal.
O entiendo primero pues que no es una falla de él, segundo que es algo que tiene que pasar en medio de muchas cosas que están ocurriendo y tercero pues yo soy consciente de que yo no vengo acá solamente a tocar, sino yo vengo acá es por todo lo que ya hablamos. Entonces me pongo de ejemplo en este caso, porque si yo lo hiciera de una, si yo, o sea, si alguien está pasando por esa situación en donde tal vez hay algo que está como poniéndome mal en la iglesia, hay algo que no, es evaluar. ¿Es algo que está fallando alguien? ¿Es algo que tiene que pasar y que no me gusta? ¿O es algo que y me tengo que ir de la iglesia? ¿O tengo que sanar mi corazón y entender a qué voy a la iglesia? Y creo que eso es bien importante. Sí, está bueno. Sí, yo creo que eso es. O sea, yo creo que... Sí. Bueno, es que es muy amplio, pero creo que es eso. O sea, como yo también tomar la responsabilidad de mis decisiones y también saber y entender que todo esto que yo paso, todas estas heridas, todo esto, me está formando mi carácter. También. Para yo darme cuenta, de verdad, que yo tengo que estar cimentado en Dios. O sea, que el mundo no me va a dar nada. Que sí me va a quitar un montón, pero que, o sea, que si yo tengo mi mirada puesta en Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y voy a seguir hacia la meta, prosigo a la meta, dijo Pablo. Eso y es. ya, prosigamos a la meta, muchachos. Yo esta vez no quiero que pongan un emoji. Yo tengo una pregunta que quiero que la gente que llegó hasta este momento responda en los comentarios. Y es que es una pregunta que me pareció muy chévere. Y es, si Jesús te pregunta hoy, ¿qué piensas de mi iglesia? ¿Qué le dirías? Sí, ¿qué piensas de mi iglesia? Hoy. Uy, qué bueno. Pero yo no quiero que pongan emojis esta vez, sino quiero que piensen eso. O sea, si Jesús te está preguntando hoy, ¿qué piensas hoy en día de mi iglesia? ¿Qué le dirías tú? Uy, y yo lo pensé y yo dije, re fuerte. Sí. Pero sí, o sea, yo no sé. Yo voy a estar pensando la pregunta y la voy a poner ahí porque ahorita no sé. Sí. Es para que lo piensen, sí. Lo mediten. Total. Y pues bueno, muchachos, de verdad, muchas gracias a los que están aquí hasta ahora. Prosigamos a la meta y pues ya, ¿cierto? Sí, yo creo que eso sería todo. Comenten. Yo quería decir algo. Suscríbanse. O sea, hay mucha gente que está viendo los videos y no se suscribe. Que eso ofende. Sí, porque son así. Yo voy a dejar de hacer esto. No, pero sí, o sea, yo incluso hoy me puse a ver las estadísticas y hay mucha gente que lo ve y no está suscrita y no se suscribe. ¿Qué pasa? No, pero sí, o sea, suscríbanse, no pierden nada y nos ayudan un montón. Denle like, coméntenos los que quieran. Compártalo con alguien que crea que puede escucharlo y en estados, historias, lo que sea. Y ya, muchas gracias por ese apoyo también. Sí, claro, eso sí está muy bueno. Y yo creo que sería todo, Wanda. Sí. Nos vemos en la próxima semana. Gracias. Chao, gracias.